hablando, y es sobre que debemos elegir bien a los servidores, porque definitivamente no vamos a poder hacer la obra solos. Necesitamos elegir, buscar líderes, servidores, diáconos que trabajen con nosotros, y tenemos que hacerlo bien para que la obra del Señor no sea estorbada, sino que sea ayudada, porque para eso se eligen los servidores, para que ayuden a la obra del Señor. Dice Hechos capítulo 14, versículo 21 hasta el 23, de la manera siguiente. Hechos capítulo 14, versículo 21 en adelante. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta es la parte bien importante del tema de hoy, que los discípulos, especialmente el apóstol Pablo, no solamente se dedicó a predicar, a evangelizar, a fundar iglesias, sino que también vieron la necesidad de establecer líderes, levantar ancianos para que ayudaran a la obra, y constituyeron ancianos que son líderes en cada iglesia. Y mire la manera como lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire la manera, el método, la forma en que los discípulos, los apóstoles, eligieron a los servidores. Nosotros casi no hacemos eso, hermano. Nosotros los elegimos por la cara bonita, por el tiempo que tienen de estar en la iglesia, porque nos caen bien, porque nos saludan bonito, y por eso a veces elegimos mal. No he comenzado, pero ya el Señor está fluyendo. Hacemos como Samuel, que se dejó llevar por la impresión, por lo de encima, y sin oración, sin nada, dijo: este es. Y el Señor le dijo: espérate, no te dejes ir por lo guapo, por lo hermoso, por lo bonito. Pasó el otro: este es. Calmado, tranquilo. Y el que pensaba que él era, no era. Y el que él nunca se imaginó que iba a ser el ungido, ese era el que el Señor tenía preparado. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias. Te pedimos que envíes la palabra de poder, de restauración a nuestra vida. Háblanos, ministranos, enseña la buena palabra, Señor. Trae la bendición de tu palabra. Usa a tu siervo por amor a nuestra vida. Te lo pedimos. Revélatenos a través de tu palabra y háblanos, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya he dicho el tema: elegir bien a los servidores. Elijamos bien a los servidores, principalmente porque estamos a la finalización de este año 2024, y por lo general, por lo menos en la iglesia central, cuando ya viene un nuevo año, elegimos los nuevos coordinadores, los nuevos diáconos, también los coordinadores de escuela bíblica y todos los que
funcionan en los diferentes departamentos. Y con el tiempo, por supuesto, uno va aprendiendo, se va dando cuenta de la manera como debe de hacerse. Y también uno se va dando cuenta que en el camino comete errores en la manera como elegir a los servidores. Y cuando ya uno se da cuenta que cometió el error, puso a servir a alguien que no estaba en la capacidad, ya no lo puede quitar de ahí. Y eso que nosotros pensábamos que iba a ser una ayuda se terminó convirtiendo en un problema. De hecho, alguien dijo que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en el ministerio los tenemos porque nosotros mismos los pusimos. No oramos, no pedimos al Señor, nos dejamos llevar por la emoción o por las necesidades que hay. Ponemos a personas que no tienen el llamado ni han sido indicados y luego ya no los podemos, hermanos, quitar de la posición. Mayormente en este tiempo que la gente no madura, hermanos, como esperaríamos espiritualmente hablando. En broma le decía yo ayer o antier a un líder, porque se dio en la conversación y le decía, usted estará tan maduro que si le quito el liderazgo o la posición donde está, se sienta y dice, amén, pastor, o se va de la iglesia. ¿Qué cree que pasa? ¿Por dónde cree que se inclina más la balanza? Se van de la iglesia, porque no hay esa madurez para poder, hermanos, ser obediente. Entonces se necesita, hermanos, saber elegir bien a los servidores para que haya una estabilidad en la iglesia y haya un buen funcionamiento en la obra del Señor. Últimamente yo he tomado y estoy tomando cada vez más medidas, me he vuelto más observativo, más delicado, más cuidadoso en esta parte, porque uno puede elegir incorrectamente y, hermanos, en lugar de solucionar un problema, puede traer un problema más grave a la iglesia. Así que el tema es, elijamos bien a los servidores. Y lo primero que quiero decir es que definitivamente, hermanos, la obra del Señor no la podemos hacer solos. No la podemos hacer solos. Yo a veces quisiera que hubieran unos 3, Eric Cabrera, unos 3, Elder, Alfonso, de los que ya no están conmigo ahí en la iglesia central. Pero no se puede. No se puede clonar, hermanos, a una persona. Porque en la obra se necesita ayuda. Nosotros no vamos a poder hacer la obra del Señor solos. No podría yo. Imagínense, aquí estoy. Allá la obra tiene que funcionar. Igualmente ustedes están acá y no podemos hacer solos la obra del Señor. Se necesita ayuda. En eso de la obra del Señor se necesita confiar en hombres. Se necesita poner personas que lo ayuden en la obra del Señor. Y un hombre de Dios no es responsable de hacerlo todo. Jamás nos va a responsabilizar a nosotros de hacerlo todo. Ni aún a Moisés, gracias al pastor Elder que leyó esa porción. Ni a un Moisés, que nosotros no estamos en el calibre de Moisés, que era un hombre con un llamado extraordinario, con una paciencia poderosa. Dios no lo responsabilizó a él de hacerlo todo. Dios utilizó a Jetro, su suegro, para que le aconsejara y que estableciera ancianos de millares, de 50, de 100, para poder dar una mejor administración al pueblo del Señor.
En otras palabras, se necesitan hombres que nos ayuden a pastorear. Se necesitan hombres que nos ayuden a pastorear. No solamente que nos ayuden a liderar, sino que nos ayuden a pastorear. Yo un día de esto tuve una conversación bastante larga con el siervo Elder y le decía eso, que veo bastante necesidad en esta parte. Porque los líderes que tenemos o muchas veces ponemos solamente hacen lo que se les dice que hagan. Y muchas veces ni eso hacen. Difícilmente son pocos los que desarrollan ese corazón pastoral de amar la obra, amar las almas, de despojarse por hacer la obra, de sacrificarse por hacer la obra, de ir más allá, hermano, por discipular, por lograr una madurez en alguien. Necesitamos hombres que nos ayuden a pastorear. Y esto lo vemos, por mencionar algunos, desde Moisés, quien tuvo que buscar hombres fieles para que, hermanos, le ayudaran, porque solo, hermanos, no podía. Lo leyó el pastor Elder en la porción de Éxodo, capítulo número 19, versículo 18-19. Pero hay otra parte que a mí me llama más la atención, y si no me equivoco, lo busqué en su casa, está en Números. Cuando el Señor le dice, Moisés, escoge a 70 hombres y reúnemelos y tráemelos a la puerta del tabernáculo porque voy a hablar con ellos. Qué terrible, hermano. Eso era como quien dice, para que estos entendieran que era un llamado del cielo, para que entendieran que el Dios del cielo los iba a responsabilizar. Y oiga lo que les dijo, y lo que dijo el Señor. Y yo pondré de tu espíritu en ellos, para que te ayuden a hacer la obra y para que la carga no esté sobre ti. El Señor pudo poner directamente el espíritu de Él en esos 70, pero no lo hizo así, sino que de tu espíritu pondré en estos 70. O sea, el mismo espíritu de Moisés, manso, con visión, con sabiduría, ese mismo espíritu, y de estar en los 70. Y qué bendición es cuando tenemos un liderazgo así, unánime, que trabajan en el mismo ritmo, con, hermanos, amor, con obediencia. Fácilmente se hace la obra. Pero cuando no hay del mismo espíritu, hermanos, es difícil porque la gente hace lo que quiere y difícilmente se logran las metas a las cuales nos estamos proyectando. Lo vemos también en el tiempo del rey David, hermano, que solo no pudo hacer la obra, a pesar que David era mata gigantes, se enfrentaba a leones, a osos, tenía una fuerza increíble y extraordinaria. Se enfrentó a Goliat, lo mató, pero a pesar que era un hombre con poderes extraordinarios, con un llamado extraordinario, Dios lo había ungido, no iba a poder hacer solo la obra del Señor. Quiere decir que por muy ungidos que seamos, por muy pastores que seamos, por mucha experiencia que tengamos, no vamos a poder hacer la obra solo. Se necesita de hombres, de líderes, gente capacitada para que nos ayuden a hacer la obra del Señor. Fíjense que David al principio tuvo 400 que le llegaron a la cueva de Adulán, porque el Señor nos los manda a nosotros. Claro, ya quisiéramos que nos llegaran formados, ¿verdad, hermano? Pero ese es el proceso más difícil. A David le llegaron endeudados, enlutados, hermanos, con el espíritu quebrantado,
llegaron en una condición vulnerable, en una situación triste. Y David tuvo que formarlos, capacitarlos, instruirlos. ¿Qué trabajo es más difícil? Ustedes saben cómo cuesta formar a alguien. Y más tarde, hermanos, David tuvo 600, se agregaron 200 más. Y la palabra del Señor dice, si no me equivoco, en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, dice, y estos fueron los que estuvieron con David todo el tiempo del reino y que le ayudaron a establecer el reino. O sea que David no pudo haber gobernado y haber liderado esa poderosa nación si no hubiera sido la ayuda de esos 600 hombres. Y estuvieron con él todo el tiempo. Ese es otro tema. No le traicionaron, no le abandonaron, a pesar que David tuvo altos y bajos. Usted sabe que David falló, pecó en muchas ocasiones, cometió pecados de adulterio, en una ocasión censó al pueblo, se rebeló contra el Señor. En otra ocasión Absalón se sublevó contra David. David ya estaba viejo. Los 600 pudieron haber dicho, no, ahora vamos a seguir mejor a Absalón porque está joven y es un hombre guapo, elegante, pero fueron fieles. Nunca le traicionaron, estuvieron todo el tiempo con David, los 40 años ayudándole a hacer la obra. Y por eso, después de Dios, con la ayuda de estos hombres, David tuvo un reino extraordinario y poderoso. Amén, hermanos. Y fíjense que el mejor modelo es el del Señor Jesucristo, que escogió hombres para que le ayudaran, hermanos, en su ministerio y para que continuaran haciendo la obra del Señor. Aún el Señor Jesucristo llamó a 12 y los preparó 3 años y medio, los formó. Ustedes saben, de hecho, el Señor Jesucristo es el modelo no solamente en que escogió hombres para que le ayudaran a hacer la obra y continuaran haciendo la obra, sino el modelo de cómo los eligió. Si usted estudia los primeros capítulos de los evangelios, se da cuenta que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. Y el siguiente día dice la palabra del Señor que fue por las encrucijadas, no fue a las sinagogas, no fue a buscarlos a las universidades donde estaban los rabinos, ni a las escuelas de los profetas, sino que fue, hermanos, a la gente del vulgo y los llamó por su nombre. Pero el Señor había estado orando. Y no es que se equivocó con Judas. No, Judas se hizo diablo después, porque siempre, hermanos, hay Judas dentro de la obra del Señor. Pero el Señor pasó orando, hermano, para escoger estos hombres que le iban a ayudar. Los formó, los capacitó y fue un proceso en el que lo decepcionaban muchas veces al Señor. Aún Pedro, en una ocasión acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Estaba dando y teniendo revelación del Señor más rato. En un momento más tarde el Señor lo estaba reprendiendo y le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ya estaba hablando carnal el apóstol Pedro, porque le estaba diciendo al Señor que no fuera, hermanos, a morir en la cruz. Entonces, se necesitan hombres para que, hermanos, nos ayuden a hacer la obra del Señor. Entonces, el principio bíblico es que se deben elegir y formar líderes para la obra. Ese es el principio bíblico. No podemos hacer la obra solo. Tenemos que formar líderes para que nos ayuden a hacer la obra del Señor. Si nosotros no nos dedicamos a formar líderes, la obra no va a crecer, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar. Porque ese es el modelo. Todos los hombres que lideraron tuvieron hombres que les ayudaron.
hacer la obra del Señor. De hecho, hasta los mismos apóstoles, si usted se da cuenta, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, la obra había crecido tanto que los apóstoles se estaban descuidando de la oración y la lectura por estar atendiendo las necesidades y la repartición de la comida. Entonces dijeron ellos, no es justo. Esto no es correcto lo que estamos haciendo, que nosotros dejemos de la oración, la doctrina, la enseñanza por repartir la comida a las viudas. Mejor es necesario que de entre los que han estado con nosotros busquemos a hombres llenos del Espíritu y con sabiduría para que puedan servir a las mesas de las viudas. Sería un fracaso en nosotros y en la obra si no formamos y capacitamos líderes. Debemos capacitar. De hecho, hasta en las reuniones familiares se enseña, hasta en el seminario que nosotros impartimos, en la iglesia central se enseña que todo líder debe tener un asistente para que, hermano, pueda la obra crecer. Cada líder debe tener un asistente. Nosotros en la iglesia central todos los viernes hay seminario para líderes. Todos los viernes. Eso está de perenne. Todos los viernes se está enseñando el seminario y se tiene una escuela de líderes donde se les está dando la visión, la instrucción, se les está inculcando el hacer la obra del Señor. Porque la obra se detiene al no haber hombres de Dios. ¿No es cierto? La obra se detiene al no haber hombres de Dios. Sino solamente acordémonos en el periodo de los jueces. Dios levantaba a un juez, lo capacitaba, lo llenaba de su espíritu, porque así era como Dios obraba en aquel entonces. Enviaba el espíritu sobre ese juez, lo capacitaba, y cuando ese juez estaba lleno del espíritu, el pueblo crecía, el pueblo se levantaba, Israel tenía gran bendición. Pero cuando el juez moría, ¿qué sucedía? Todo se venía abajo. Se detenía. Venían los enemigos y se los robaban, les destruían las cosechas y el diablo los saqueaba. Entonces Dios tenía que de nuevo llamar a alguien, capacitarlo, darle su espíritu. Y cuando Dios levantaba un hombre, de nuevo el pueblo tomaba auge, se levantaba y los enemigos eran derrotados. Pero cuando moría de nuevo el pueblo caía en un estado de decadencia. Entonces se necesitan hombres para que nos ayuden a hacer la obra de Dios. Al no haber quien, hermano, estuviera por el Señor, al no haber un juez, ¿qué sucedía? No había quien se le comunicara la verdad de Dios. Porque a los que Dios llama son a los que Dios les comunica la verdad. No había quien se le comunicara la verdad de Dios. Y no había quien fuera el instrumento de Dios. Y al no haber a quien se le comunicara, hermanos, los propósitos de Dios y quien fuera el instrumento de Dios, el pueblo era llevado cautivo y era destruido. Esto de elegir líderes lo vemos, hermanos, en el ministerio de Pablo y principalmente en la lectura que leímos. Iniciando el apóstol Pablo la obra misionera. Iniciando el trabajo de la obra misionera, hermanos, aquí en Hechos capítulo número 14, versículo 21, lo miramos, hermanos, llamando hombres, formando hombres, capacitando hombres, para que, hermanos, le ayudaran a hacer la obra del Señor. Y no solamente aquí, sino también en una porción que nosotros ya conocemos, que los voy a invitar que leamos, y es 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. 1 Timoteo, capítulo 3,
Versículo número 1. Leámoslo luego para que avancemos. No solamente lo miramos en la porción que tomé como base, que el apóstol Pablo al inicio de la obra de las misiones elige líderes para que se encargaran de la obra, sino que él lo manda que lo haga Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, esto nos revela que los líderes se eligen porque estos están para apoyar la obra del Señor. Por eso es que se dan esos requisitos. Hermano, estos requisitos que acabo de leer son requisitos que en muchas iglesias ya ni se ven. Hoy no importa. Todos estos requisitos los pisotean ahora en las iglesias. Ya no importa que no llene ninguno de esos requisitos. Se eligen por otras razones menos porque llenan los requisitos. Pero al leer esto y al ver todo lo que hemos estado, hermanos, leyendo o hablando, esto nos revela que los líderes se eligen porque estos están para apoyar la obra. Sin embargo, estos deben ser elegidos basados en una serie de requisitos bíblicos que están claramente establecidos en la palabra de Dios. ¿Cómo deben de ser elegidos? Basados en esta serie de requisitos bíblicos que están claramente establecidos en la palabra de Dios. De lo contrario, no pueden funcionar. Yo creo que si nosotros, hermanos, hiciéramos un examen de las personas que tenemos sirviendo, nos quedamos sin servidores si les aplicáramos todo esto. Hasta nosotros quizás quedamos fuera. Dicen amén, hermanos. Porque si no se eligen en base a estos requisitos, no pueden funcionar. Esto se escucha fuerte, pero es la manera como la iglesia primitiva, hermanos, funcionó. Es como la iglesia de sana doctrina ha funcionado. Y por eso es que hasta los diáconos eran extraordinarios, hacían hazañas y Dios los usaba poderosamente. La diaconisa, los líderes. O sea, era gente con un estándar extraordinario. Hoy no se llena ningún requisito de esto. Por eso es que, hermanos, no miramos frutos. Pablo dice que deben ser probados primero. Deben de ser probados primero. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, tomar en cuenta. La gente que vamos a poner a servir en la iglesia, hay que probarlos. Hay que ponerles el FBI. ¿Quiénes son? ¿Cuándo llegaron? ¿De dónde vienen? ¿Son recasados? ¿Ya se casaron por la iglesia alguna vez? Su antecedente. Deben de ser probados primero, dice el apóstol Pablo. Nosotros no ponemos a cualquiera solo porque tiene, hermano, cara de bueno. Decimos, este tiene cara de bueno, este me cae bien. A este vamos a poner a funcionar. Decimos nosotros. No hay que elegir o no se debe elegir a los líderes en base de su conocimiento de los negocios del mundo. Porque viene mucha gente a la iglesia que tal vez han sido negociantes y tienen conocimiento en base a los negocios del mundo.
Y nosotros decimos, este hermano, este era prestamista, este trabajó en una empresa, en un banco, así que este creo que va a ser buen líder aquí en la iglesia. Ese no es el fundamento. No hay que elegirlos, hermanos, por sus habilidades financieras o incluso por sus habilidades innatas para ser líderes. Porque hay personas que vienen a la iglesia que traen cualidades innatas, que se les ve que tienen liderazgo, se les ve que tienen potencial, pero no se deben elegir porque tengan conocimiento de los negocios del mundo, porque tengan conocimientos financieros, porque tengan habilidades innatas. No es por eso que se deben, hermanos, elegir. Se deben elegir, deben ser elegidos por razón de que Dios los ha llamado. Por razón de que Dios los ha llamado. Se ve, se nota que Dios los ha llamado y los ha preparado para el liderazgo de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Démosle palmas de alabanza al Señor. En base a eso, en razón que Dios los ha llamado y que Dios los ha preparado bajo la dirección del Espíritu Santo. Tengamos en mente que los hombres que Dios escoge cumplen los requisitos. Los hombres que Dios escoge cumplen los requisitos. Dios nunca llamó gente, hermanos, que no cumplían los requisitos. Los hombres de Dios cumplen sus requisitos. Hechos capítulo 6, 1 al 4, nos da detalles de otros requisitos importantes que debemos analizar. Yo le voy a pedir que busque Hechos capítulo número 6. Capítulo número 6 de Hechos, versículo 1 al 4. Vamos a leer porque aquí nos dan otros detalles importantes de cómo deben de ser llamados. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, y eso es lo que tenemos que hacer, buscar, probar, buscarlos primero y probarlos, buscad, hermanos, no primos, algunos que ni a primos llegan, y los ponemos a servir. Buscad, hermanos, y esto ya le digo cómo hay que hacerlo, en oración, en petición, en ayuno. Guíame, Señor, ¿a quién? De entre vosotros, a 7 varones, ¿cómo? De buen testimonio. Hay que preguntarle a las esposas, ¿cómo se comporta Chepito con usted, hermana? Porque a veces tienen su tamal escondido y hasta que uno los pone a servir, se desenvuelve el tamal. Que sea de buen testimonio. Hay que mandarle a preguntar al trabajo cómo se comporta ahí. En el trabajo, con los compañeros. Lleno del Espíritu Santo. Hoy los que ponemos nosotros están más llenos a saber de qué que del Espíritu Santo. Por eso es que después los que ponemos a servir ahí los andamos empujando. Hermanos, vengan a ayunar. Hermanos, vengan al culto de oración. No saben qué es el Espíritu Santo. Nunca han sentido el Espíritu Santo. Por eso tienen hasta miedo orar por los que pasan adelante. Tienen miedo a hacer la obra donde se han puesto. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque recuerden que lo que iban a hacer estos eran administrar las mesas, la comida a las viudas. Y para eso se necesitaba sabiduría. ¿Por qué?
Porque en la administración siempre hay, bueno, primero tenían que administrar los fondos que recibían para comprar la comida y luego darle a las viudas. Y en todo eso se generan conflictos, que a este le dan más, que a aquel le dan menos, que con aquello se lleva más, que a aquella le pusieron más comida. Imagínense los conflictos que pueden dar. Y se necesitaba que fueran llenos del Espíritu y de sabiduría para tener la madurez y poder soportar. Y eso es lo que necesita en los servidores que nosotros vamos a elegir, llenos del Espíritu y de sabiduría. Que tengan la madurez, la sabiduría para manejar cualquier situación que se venga contra ellos. Pero los que elegimos, hermanos, un montón de gente inmadura que no tienen sabiduría para nada. Golpean a los hermanos, son hirientes, no saben cómo ni hacerles el llamado a los amigos y destruyen más que edificar. Da lástima que nuestros líderes no son llenos del Espíritu Santo. Da lástima. A mí me da tristeza. Yo a veces, sinceramente, les digo, hermano, que a veces yo me pongo a pensar con mi esposa y me voy desde el líder número 1. Y yo digo, todos estos metidos en la licuadora, tal vez sale uno. No, yo sé que hay hombres de Dios, ¿va? Pero estoy como trayendo un ejemplo. Pero si hacemos un recordatorio o un examen de las personas que tenemos sirviendo en cualquier área, muchas de esas personas no deberían de estar ahí. Ni en la música, ni en la coordinación, ni en el diaconado. Porque nunca han sentido el Espíritu Santo. Nunca los ha visto usted llorando en la presencia de Dios. Nunca los ha visto usted adorando al Señor. Da lástima a los líderes. No son llenos del Espíritu Santo. Y sus esposas ni digamos. Por eso no son efectivos. Hay líderes y servidores que no saben ni gobernar su casa. No saben ni gobernar a su esposa, ni a sus hijos. Y por eso no son efectivos en la obra del Señor. Porque no podemos poner, hermanos, el arca de Dios, que es la obra de Dios, en hombros de Ofni y Finés o en Usa. Recuerden que en aquel entonces, en el tiempo de Elí, ¿quiénes eran los que administraban la presencia del Señor? El arca, Ofni, hermanos, y Finés, hijos ¿de quién? De Elí. Y muchas veces, hermanos, nosotros les hemos puesto el arca en hombros de Ofni y Finés, o de Usa, que fue el que quiso tocar, hermanos, o tocó el arca del Señor y lo mató el Señor. ¿En quiénes estará reposando el arca, la obra de Dios en nuestra iglesia? ¿Serán sacerdotes, santos, hombres de Dios, hombres que fueron elegidos orando, pidiendo al Señor, buscando la presencia del Señor, para que la gloria del Señor descienda? ¿O hemos escogido a Ofni y Finés y a Usa? Y ni es que ni ellos han tomado el arca, sino que nosotros se las pusimos. Nosotros los llamamos, nosotros les pusimos el arca en los hombros para que la llevaran. Porque todos sabemos quiénes eran los hombres, quiénes eran estos hombres, y que estos hombres no estaban habilitados por Dios para ministrar al Señor, y así se pusieron. Ofni y Finés no estaban habilitados para ministrar la presencia del Señor, y así se les puso. Y a veces cometemos ese error nosotros. Decimos, no, ahí el camino va a arreglar el problema. Dice, como que la mujer lo manda, pero nos hacemos los del ojo pacho, como que no miramos. No, así lo vamos a poner, por tapar un hueco, por tapar un hoyo. Los hombres que nos van a ayudar a hacer la obra de Dios deben de ser hombres que están habilitados por el Espíritu Santo. Aleluya.
Hombres que han llenado los requisitos o se están esforzando por llenar los requisitos. Hombres que Dios ha llamado para que lleven el arca. No todos son llamados a llevar el arca del pacto, hermano, de la presencia de Dios. No todos son llamados a, hermanos, a hacer la obra del Señor. O todos son llamados, pero no todos son seleccionados, porque no todos llenan los requisitos. Dicen amén, hermanos. Por eso, hermanos, en el tiempo de Elí se perdió la gloria de Dios. La gloria de Dios se apartó. ¿Por qué? Porque los que se habían elegido no estaban habilitados. Porque los que se habían elegido no estaban capacitados. Porque los que se habían elegido no eran llenos del Espíritu Santo. Porque los que se habían elegido no eran de testimonio. Porque los que se habían elegido no eran llenos de sabiduría. Porque los que se habían elegido eran corruptos. Porque los que se habían elegido, hermanos, no estaban, hermanos, llenando los requisitos del Señor. ¿Y qué sucedió como consecuencia? La gloria del Señor fue robada. El arca del Señor fue robada. La gloria del Señor se apartó. En una iglesia donde el arca, la obra de Dios, reposa en hombros de Ofni y Finés, y los USA son los que la llevan, jamás la presencia del Señor se manifestará. Y es nuestro compromiso como pastores, como líderes que estamos al frente, asegurarnos que cada integrante que pongamos a la obra de Dios, no importa, hermano, que sea para cuidar niños, para, hermano, diáconos, músicos, lo que sea, tiene que ser gente que ha sido probada y que llena los requisitos para que la gloria del Señor no se aparte de su pueblo y su presencia se manifieste. Amén, hermanos, porque esto puede suceder en nuestras iglesias. Si nosotros nos descuidamos, si descuidamos la obra, hermano, puede suceder lo que sucedió en este tiempo. Porque no fueron ellos los que, hermanos, tomaron el arca, sino que toman el arca, no son las personas que toman el arca, sino que nosotros les ponemos a personas mundanas muchas veces, hermanos, a hacer la obra del Señor, aún conscientes que están mal, y por eso la presencia del Señor se aparta, se aleja y se detiene el crecimiento de la obra del Señor. Imagínense que nosotros pongamos a alguien que sabemos que está mal, que está en pecado, que prácticamente, hermanos, no está apto, no llena los requisitos. Entonces, como consecuencia, la gloria del Señor se aparta. Los líderes deben ser del mismo corazón de nosotros. Es difícil encontrarlos así, pero se puede. Si lo oramos al Señor, tienen que ser del mismo corazón de nosotros. ¿Qué tal si hiciéramos una investigación de la gente que tenemos? No quedamos sin nadie nosotros. No quedamos sin nadie en la obra del Señor. Recordemos que la iglesia, hermanos, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. No es cueva de ladrones. Es columna y baluarte de la verdad. Y debe estar en la iglesia lo verdaderamente honesto. Así que de lo que dependa de nosotros, debo buscar un liderazgo de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para la gloria de Dios. Dicen amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Aunque cueste, porque no será fácil. Cuesta encontrar ese liderazgo. A veces nos adelantamos, no esperamos, no oramos, no los probamos. Yo me recuerdo que no hace mucho tiempo había un hermano que yo lo quería poner a trabajar. Y aunque cuando lo vamos a presentar en la iglesia yo
por lo general los llevo a la oficina y les interrogo de dónde viene y les trato de sacar un poco de información. Pero ese hermano no me comentó que había sido casado en el mundo, que se había hermanos divorciados del mundo, pero no me contó que ya había sido casado por la iglesia. Ya había tenido, bueno, se había acompañado varias veces, casado en el mundo, pero aparte de eso se había casado por la iglesia. Y yo lo quería poner de diácono, pero había algo que no me dejaba. Había algo por el espíritu que yo sentía que no estaba correcto en ese varón. Y ese es un caso de muchos que me ha sucedido. Hasta que lo llamé a la oficina y, mira hermano, sinceramente le digo, fue de parte del Señor, pero no sé cómo ese hombre echó la piedra y me terminó contando que él ya se había casado por la iglesia también. Bueno, ya llevaba como 3 matrimonios y andaba enamorando a una hermana de la iglesia. De veras. Y se fue de la iglesia, se llevó a una hermana de la iglesia. Y yo estoy a punto de ponerlo como diácono. Entonces, yo sé que nosotros queremos avanzar, queremos crecer, queremos llenar ciertos espacios. A veces queremos tener un buen grupo de música. Y uno a veces se acelera, porque subir a las personas no cuesta. Y el problema es bajarlos después, que le hacen un gran problema. Y se van hasta la iglesia y dañan más la obra del Señor. Entonces toda la gente de la que nos vamos a rodear, que vamos a poner a servir, deben de ser examinados. Debemos elegir bien a los servidores. Solo esa lista de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Solo ahí encontramos, pero un montón de detalles que debemos, hermanos, buscar en las personas que vamos a poner a servir. Porque no los estamos poniendo al frente de cualquier cosa, los estamos poniendo al frente de la obra del Señor. Y de quién van a hablar es de la obra del Señor y de nosotros. Entonces, en lo que dependa de nosotros, debemos buscar tener un liderazgo de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Porque voy a terminar con esto. Hay muchas cosas que dañan a la iglesia y destruyen su testimonio. Pero la principal es un liderazgo deficiente, de mal testimonio en la obra del Señor. Hay muchas cosas que dañan la iglesia y destruyen el testimonio. Pero la principal es un liderazgo, hermanos, deficiente. Eso destruye el testimonio de la iglesia. Así que ese será el tema de hoy, breve, pero importantísimo. Debemos elegir bien a las personas que van a estar con nosotros. No nos apresuremos. Probémosles. Pidámosle dirección al Espíritu Santo. Capacitémosles para que cuando lleguen a ocupar los peldaños, las posiciones, no vayan a ser otro problema más para la obra, sino que sea de bendición. Y sobre todo, formemos líderes, formemos gente, capacitemos gente para que ayuden a la obra del Señor, porque solos no vamos a poder, no podemos hacerlo todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, pongámonos de pie y démosle gracias. Démosle gracias. Busquemos
al Señor, hermanos. Pidamos la sabiduría del Señor, la iluminación de su Espíritu. Oremos. Digámosle, Señor, tu obra la has puesto en mis manos, Señor, para que yo la dirija. Ayúdame a tener la dirección de tu Espíritu, de tu gracia, de tu palabra. Guíanos hacia donde queremos y debemos caminar, Señor. Yo oro por nuestro hermano Min. Te pido que lo ayudes, lo dirijas. Yo sé que necesitamos la ayuda de hombres, pero también no nos queremos equivocar, Señor. Te pido, Señor, por nuestro hermano Salvador, dirígelo, guíalo. Allá en Fort Worth, Señor, trae gente que lo apoye y que él pueda tener esa sabiduría para elegir a los hombres que van a trabajar con él. Te pido, Señor, por nuestro hermano Roberto, Pastor Roberto, ayúdalo. Dale la guianza, la sabiduría, para que pueda, Señor amado, para que pueda hacer la obra como tú quieres. A nuestro hermano Elder, Señor, allá, no lo dejes. Prepáralo, úsalo, capacítalo, dale sabiduría, discernimiento. A nuestro hermano Alfonso, Señor, ayúdalo, que pueda buscar hombres fieles. Así le dijo Pablo a Timoteo: enseña a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros. Te pido por nuestro hermano César, guíalo allá, Señor, en esa obra. Dirígelo a hacer la obra como tú quieres. Te pido por nuestra hermana Yasmin López, nuestra hermana Yasmin González, por nuestra hermana María Natarén, nuestra hermana Jenny, Señor, Amaya, por nuestra hermana Beidi, Señor. Te pido por ella, Señor, por nuestra hermana Gloria, Señor, Emily, que pongas tu mano de poder y les ayudes a tus siervas, que también ellas, Señor, puedan ser mujeres de poder, de fuerza. Padre amado, ayúdanos. No queremos hacer las cosas en nuestra capacidad y nuestra fuerza. Ayúdanos. Necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que sigan la ruta con la mirada. Padre amado, ayúdanos, guíanos. Extiende tus manos, Señor, sobre el liderazgo. Queremos cumplir esta misión y esta comisión. Queremos llevar la palabra. Queremos, Señor, tener el discernimiento de tu Espíritu. Queremos tener el discernimiento de tu Espíritu. Queremos hacer la obra como tú quieres. Guíanos para que pongamos a hacer la obra, hombres fieles. Que la obra repose, el arca repose en hombres capacitados, habilitados. Que el arca no repose en gente que nunca llamaste, Señor. Que el arca no repose en gente que nunca pusiste, sino que el arca repose en hombres fieles. Sí, Señor.
Digámoslo la última vez. Necesito. Si quiere, tome a su esposa, tómela de las manos a cada quien. Vengan, hermanas. Tomen su esposa de la mano. Vamos a hacer la última oración. Sigan la ruta trazada con la mirada Salvador. Padre amado, pone tu mano de poder. Terminamos, Señor, estas conferencias. Ponemos en tus manos, Señor, que el resplandor de tu gloria nos guíe, que nos dé la sabiduría hacia donde debemos de dirigir la obra, Señor. Que sepamos elegir las personas, porque yo sé, Señor, que el hombre de Dios es el más traicionado, el hombre de pocos amigos. Pero yo sé que tú eres el que nos ha guiado siempre. Guíanos a sendas de justicia. Padre amado, ayúdanos. Da la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento. ¿Hacia dónde? ¿Cómo hacer la obra? Las personas que van a servir, Señor, que vengan de parte tuya, Señor. Bendice a tu sierva. Ayúdale. Dirige, Señor, su vida, su corazón. Que sea, Señor, esa ayuda. Que sea esa ayuda, Señor. Ese complemento, ese elemento para poder hacer la obra. Porque no estamos, Señor, sino solo para servirte. Queremos dirigir la obra como tú quieres. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Sí. Cristo amado. Sí, Señor, pone tu gracia, tu sabiduría. Que el arca la lleven los hombres de Dios. El arca la lleven los hombres de Dios. En el nombre de Jesús. Que el arca la lleven los hombres de Dios. Que el arca la lleven los hombres que has llamado. El arca la lleven los hombres fieles. Ayuda a tu sierva, ayúdala, ayúdala. Dale ese fuego, esa gracia, esa salud, esa fuerza, esa bendición especial. Da la sabiduría, Señor. Da la sabiduría. Ayúdanos a hacer la obra, a tener discernimiento, a hacer la obra como tú quieres, Señor. Guíanos a elegir los hombres que van a trabajar. Ayúdanos a poner hombres fieles a la obra. Esto encarga a hombres fieles, que también ellos puedan enseñar a otros. Padre, ayúdanos. Guía a tu siervo. Queremos ser formadores de hombres. Queremos capacitar a otros. Que del Espíritu que esté en nosotros pueda fluir a otros. Que del Espíritu que esté en nosotros pueda fluir a otros. Que del Espíritu que esté en nosotros pueda fluir a otros. Sí, Señor. Tu gracia nos ilumine. Tu gracia nos guíe. Padre, pone tu mano. Tu espíritu recto nos dirija. Ilumine nuestra mente. Padre. Padre de la gloria. Sí, Señor. Por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llena a tu sierva. Ilumínale también a ella. Tu gracia, tu poder, tu espíritu. Ese sentir del Espíritu está en ella. Esa revelación, ese discernimiento.
Padre, queremos ser hombres Señor amado, que ayúdanos, hagamos Padre, la obra la como tú gloria. mandas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, En el nombre de Jesús Jesús. Nazaret. Padre bendito, Gracias. ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, Padre. Tuyo. Danos más de ti, Señor. Vamos a terminar diciéndole: te tuviera si no hubiera conocido que me ama. Gracias, Señor. Démosle palmas de alabanza al Señor, hermanos. Qué bendición. Dios nos ha hablado. Dios está con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver a nuestro hermano Elder, que nos despide en oración. Creo que hay alimentos. Y también mañana vamos a tener la reunión, hermanos, para hablar detalles ya con respecto a la obra. Va a ser una reunión, no tanto enseñanza, sino reunión, y la vamos a hacer como tipo 10, 10 y media, para que descansemos un poco y de esa manera podamos tener unas 2 horas, por lo menos vamos a estar acá. Hermano, creo que va a ser en el otro local, ¿verdad? El hermano Pastor Osmile va a estar dando la dirección donde va a ser la reunión, porque va a ser una reunión donde ustedes pueden expresarse si hay alguna necesidad, una opinión, y yo pues voy a traerles algunas sugerencias con respecto a la obra y varios detalles que vamos a estar hablando. Así que 10 y media nos vamos a ver en el local.